Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas, seguimos conversando con Carlos Javier Charotti, viceministro de Economía. Viceministro, en torno a este trabajo relacionado a este tema de la deuda, de los compromisos pendientes del Estado, ¿cómo van a seguir los trabajos? Ustedes estaban conversando en estos días con los sectores de las constructoras, con los sectores de las farmacéuticas. Entiendo que se están afinando los números, que justamente el tema números es bastante delicado teniendo en cuenta de que a un corte se tiene de repente un número. Viendo con mayor detalle, a lo mejor se va teniendo otro número en la medida en la que se van ajustando también probables compromisos de otras instituciones. Hay muchas variables. Sí. Entonces, ¿cómo va a continuar este trabajo y cuándo estiman ustedes que van a ir avanzando en la parte de ir consiguiendo los recursos para cumplir con los compromisos? Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que todo lo que te voy a comentar está condicionado a lo que sería el déficit a 12 meses que tiene actualmente el gobierno, ¿no? El déficit a 12 meses está en torno a los 3.3% del PIB, o sea, tenemos un déficit importante a julio. Entonces, condicionado a eso, te darás cuenta que existe muy poco espacio fiscal y los montos son considerables, ¿no? Entonces, el primer paso es tener un diálogo sincero, transparente, con todos estos proveedores del Estado, ya sean farmacéuticas, ya sean vialeras. Hay una conversación fluida con la mayoría. Estamos en el proceso de cuantificar esta deuda, de chequear los papeles de la deuda que va a empezar eso dentro de poco y posteriormente diseñar una estrategia para saldar esta deuda lo antes posible, tal que el impacto de esta deuda en los déficits del año 2024 sea lo menor posible, ¿verdad? Porque todo lo que no se pague este año va a impactar en el año siguiente, ¿verdad? Ustedes tienen el famoso proyecto de ley que se había hablado en época de transición para conseguir espacios fiscales de repente para Sí. tener recursos para ir honrando estos compromisos. Ese documento también, con ese documento están trabajando actualmente. Ese documento la idea era que ya salga antes de que empecemos el gobierno, era algo que tenía que haber ya estado actualmente en vigencia para agilizar un poco los procesos. Lastimosamente eso no se dio, entonces estamos trabajando en ese proyecto de ley que va a estar para ser discutido en el Congreso muy pronto. Y, y para poner en contexto, imagínate que tenemos un déficit de 12 meses cercano a los 3.3. Con los montos de la deuda que se maneja, está claro que cumplir la ley de responsabilidad fiscal es prácticamente imposible. Sin embargo, tenemos el compromiso de diseñar una convergencia hacia límites más responsables del resultado fiscal. Entonces, estamos trabajando en eso y en ese proyecto de ley básicamente se va a transparentar toda esta deuda que tiene distintas tasas de interés, algunas, eh, algunas condiciones un poco llamativas. Se va a tratar de que todo esto sea más transparente y ordenado y pueda ser comunicado al público como corresponde, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso, ¿no? ¿Esto sería una adenda al presupuesto 2023 o pasa al PGN 2024? No, esto es lo que nosotros pretendemos, es básicamente impactar el presupuesto 2023, dado que, como te dije, el déficit de 12 meses es 3.3. Entonces, eso se viene básicamente explicado porque los ingresos tributarios están creciendo a una tasa considerablemente más baja de lo que se esperaba. Mucho de esto viene también por esta heterogeneidad que viene en el crecimiento. Básicamente el crecimiento se explica por agriculturas y binacionales y manufactura también creciendo a una tasa cercana al 2, que es más o menos la proyección. Entonces tenemos unos ingresos tributarios considerablemente más bajos, lo que hizo que este déficit sea a 12 meses sea un número importante. Y a eso hay que sumarle esta deuda que está ahí, es deuda del gobierno y que hay que reconocerla, ¿verdad? Entonces, la idea es que este resultado fiscal 2023 refleje
la situación que se vio hasta el 2023, ¿verdad? Oh. Y el 2024 podamos tener la menor inercia posible de lo que, o la menor persistencia posible de lo que fue este resultado fiscal 2023 y todos estos compromisos, y podamos converger a nuestra meta de ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Lo antes posible. Justamente, viceministro, este tema de este compromiso actual es una cuestión ya complicada de resolver, tiene sus bemoles, como se Sí. dice, pero también hay que tomar las medidas o las acciones o precautelar de que esto no vuelva a suceder. No se puede volver a tener una situación tan preocupante para las finanzas públicas y bueno, esto también impacta en cierto modo en lo que es la credibilidad del país. Bueno, ahí hay que hacer una salvedad. Todo esto se da principalmente luego de la pandemia y la sequía muy fuerte que se tuvo. Entonces, era un mecanismo de financiamiento que existía, pero dado estos impactos tan negativos que tuvo la economía, creció a un monto relativamente grande. Em, Fíjate que son medicamentos y obras de infraestructura. Medicamentos relacionados especialmente a la crisis sanitaria que existió, que fue completamente necesaria, digamos. Y las obras de infraestructura eran una especie de política contracíclica, porque cada vez que vos invertís en infraestructura, el impacto que tiene el producto o el crecimiento económico se da principalmente por el empleo. Entonces, eh, fue una política intentando mantener el empleo de la gente, digamos. Esa es una interpretación que se le puede dar a lo que se hizo. Entonces, simplemente ese número resultó ser un poco grande y hay que ajustar la forma en la que se contabiliza eso. Entonces, si se explica de forma correcta dónde se origina, creemos que no tendría un impacto en la credibilidad porque es algo que fue función de estos choques, una pandemia, o sea, un choque bastante importante, ¿verdad? Y una respuesta que había que dar a esta crisis sanitaria, ¿verdad? Y también al empleo. Y el empleo es una variable clave que afecta directamente el bienestar de la ciudadanía. Entonces, creemos que estas políticas que se implementaron, podemos discernir si fueron responsables o no, pero en su momento se creyeron necesarias. Y simplemente ahora hay que intentar incluir eso dentro del stock de deuda, que creo que es un proceso que lo vamos a ir haciendo de forma muy transparente y asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Claramente. ¿El gobierno tiene la esperanza de que este tipo de cuestiones no impacten en lo que sería, por ejemplo, las calificaciones de riesgo de nuestro país? Hay que recordar que esto periódicamente se va actualizando. Sí. Paraguay tuvo el gran logro de mantener su calificación de riesgo con las calificadoras internacionales en las últimas evaluaciones y lo ideal sería por lo menos eso, mantener esa base de riesgo crediticio y posteriormente ir evolucionando más sostenidamente a lo que es el gran objetivo de alcanzar el grado de inversión para Paraguay. Bueno, las calificadoras de riesgo siempre se basan en 4 patas, ¿verdad? Una pata que sería más o menos las fortalezas económicas, las fortalezas fiscales, institucionales y gobernanzas, y los factores de riesgo que se pueden observar. En la primera pata, la económica, creo que tenemos una inflación que comparada a los países de la región y a nuestros pares, en los niveles está bastante baja, es decir, es como que estamos mejor que el resto. Estamos creciendo a tasas importantes relativos al mundo. En la pata de fortaleza institucional estamos haciendo transformaciones que creemos que van a ser claves para reformar lo que son los ingresos tributarios, ¿sí? Volverlos más eficientes. Tenemos un Ministerio de Economía que va a estar orientado a la implementación de políticas de largo plazo y también de corto plazo. Vamos con la famosa frase, dejar de ser un cajero y pensar en economía. Y hay otras reformas que nos van a ayudar, que se van a estar debatiendo dentro de poco, que nos van a ayudar bastante en ese segundo pilar. En lo que respecta a la política fiscal, vamos a trabajar mucho en comunicar eficientemente lo que ocurrió y vamos a ser muy transparentes en lo que va a ocurrir. Y vamos a presentar un plan responsable
que sea claramente factible y lo vamos a cumplir. Entonces, en ese sentido, creemos que tampoco presenta un riesgo relevante, uno nunca sabe, pero tenemos fortalezas también por ese lado. Y por último, los riesgos, que obviamente nos enfrentamos también a un contexto internacional desafiante, con crecimientos moderados, pero en donde la resiliencia de nuestro país o esa estabilidad macro que acumulamos durante mucho tiempo es una de nuestras fortalezas para administrar esos riesgos. Javier, en la parte de reformas también se había tenido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso se acordó con el gobierno saliente. Yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar lo que enmarcaba este acuerdo y si ya se tiene una decisión respecto a si se va a tener una continuidad, se puede cambiar un poquitito la hoja de ruta o cuáles son las valoraciones respecto a este acuerdo. Bueno, la verdad que hace unas semanas estábamos ahí en el ministerio. Estuvimos mirando un poco el PCI, yo estaba en el Banco Central antes. Em, Básicamente no, esa hoja de ruta creemos que podemos ir un poco más inclusive, no solamente cumplir eso, sino que ya tenemos la aprobación o sea, tenemos dos cambios estructurales importantes, como las que te mencioné, del MEF y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Entonces, creemos que podemos ir un poco más en el sentido de no solamente presentar las propuestas, sino que implementarlas, aprobarlas, que como sabes es un proceso mucho más desafiante. Y desde el punto de vista macro, creemos que actualmente ya tenemos un resultado bastante auspicioso que nos permite pensar ir un poco más lejos que eso, ¿verdad? Hay condiciones interesantes para el año que viene, viceministro, en términos de actividad económica, en términos de lo que sería también una mejor perspectiva para los ingresos tributarios, Sí. teniendo en cuenta también esa mayor dinámica económica y bueno, lo que sería también el impacto gradual de estas reformas que se van implementando. Para el año que viene, tal vez el panorama sea un poquitito más auspicioso. Totalmente, totalmente. Estamos trabajando en eso. Y como te dije anteriormente, la prioridad o el sector privado va a ser un jugador clave y la transparencia y el trabajo que vamos a poner desde el sector público preparando la cancha para que ellos metan los goles también va a ser clave. Y en ese sentido estamos trabajando para que las condiciones económicas sean las más favorables para invertir y generar empleo de calidad. ¿Cómo plantea, viceministro, por el momento el gobierno atraer esas inversiones? Nosotros sabemos que Paraguay tiene muchas cosas interesantes para ofrecer. Ahora ustedes están decididamente, justamente mostrando esa imagen de país verde, un país con competitividad en términos de impuestos, lo decía el ministro Carlos Sí. Fernández. Se está mostrando al país, pero ¿qué parece que falta para tener una mayor inversión extranjera, por ejemplo? ¿Es falta de conocimiento sobre el país? Tal vez Paraguay tuvo alguna falencia en mostrarse ante el mundo o qué pareciera ser lo que de repente no está haciendo que despegue esa política de inversiones. Y es un proceso lento, ¿verdad? Si es que nosotros miramos con una mirada un poco más histórica, desde, qué sé yo, 1960, uno ve que la estabilidad macro trae inversiones, permite crecer. Si uno se compara con los países de la región, y es un trabajo de investigación desarrollado por un economista bastante prestigioso, Andrés Neumeyer, uno tiene un grafiquito que es espectacular, donde muestra los países que más crecieron en la región con menor inflación, y Paraguay está liderando eso desde el año 1960. Y eso es fruto de la estabilidad macro, de tener cuentas fiscales responsables, de tener un banco central independiente, de básicamente preparar la cancha para el sector privado. Obviamente hay que aplicar políticas que también impacten, porque el futuro va a ser completamente distinto, entonces tenemos que prepararnos para eso. En ese sentido vienen todas estas reformas que se están implementando, la creación de la superintendencia de pensiones, reestructurar un poco cómo está compuesto el Estado, hacer que las instituciones públicas sean mucho más eficientes,
dar previsibilidad al sector privado, que es justamente lo que el ministro de Hacienda hizo en su presentación para los inversionistas con el presidente de la República. Entonces, básicamente en eso consiste en preparar la cancha de dar previsibilidad, transparencia, y con eso, y también salir a promocionar el país, ¿verdad? Eso también es una variable clave. Bien hablaste de la parte medioambiental. Paraguay ha hecho mucho en términos medioambientales. Imagínate que el 100% de nuestra energía es limpia. Entonces, esas son cuestiones que hay que comunicarlas más, hay que contar mejor la historia de todo lo bueno que viene haciendo Paraguay en los últimos años, ¿verdad? Que son muchas cosas, ¿verdad? Viceministro, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Nos parece sumamente importante ir debatiendo sobre las diferentes cuestiones que atañan a la economía paraguaya y también lo que son las prioridades y las acciones del gobierno. Entonces, en esa línea o en ese sentido, esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Siempre, a las puertas abiertas siempre, un placer estar acá y con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti.